En los teóricos anteriores se han estudiado los distintos aspectos del diente endodónticamente tratado. El objetivo de este teórico es brindar pautas para la correcta selección del anclaje radicular. Ustedes han visto que contamos con distintos tipos de anclaje que están fundamentalmente representados por los pernos colados y los pernos de fibra. Por lo cual queremos brindar pautas para que cada uno de ustedes pueda seleccionar correctamente y pueda tomar una decisión adecuada con respecto al anclaje radicular que va a utilizar. El diente endodónticamente tratado, como ustedes han visto en los teóricos anteriores, tiene una serie de características que hace importante su evaluación previo a realizar cualquier tipo de restauración. Estas características del diente endodónticamente tratado están representadas por disminuciones en los cambios de la sensibilidad propioceptiva, cambios estructurales, entre los cuales podemos resumirlos, que son pérdida de estructura, ya sea de los rebordes marginales, del techo cameral, de sus paredes, alteraciones físicas que hacen a distintos procesos que tienen que ver con la adhesión fundamentalmente, como alteración de los enlaces cruzados del colágeno, deshidratación de la dentina, gradual mineralización y también, que es muy frecuente ver, tiene alteraciones a nivel de su evaluación estética, tiene cambios estéticos importantes representados por cambios de color. Como vimos en el cuadro anterior, y como se puede deducir, el diente endodónticamente tratado es una pieza que desde el punto de vista estructural es una pieza que está disminuida. Por lo tanto, a la hora de su rehabilitación hay una serie de fundamentos que debemos tener en cuenta, que ustedes lo han visto en los teóricos anteriores, entre los que se mencionan lo que ustedes ven en este cuadro, que son el remanente dentinario, el recubrimiento cruzal, los efectos unchos externos e internos y la necesidad o no de anclaje radicular. De este cuadro yo quisiera hacer énfasis en tal vez el factor que considero más importante a la hora de la evaluación, que es el remanente dentinario. Los otros factores son factores que importan también, pero son factores en los cuales se consiguen mediante determinadas maniobras clínicas y que quedan a consideración del operador. En cambio, el remanente dentinario es un factor con el cual el diente viene a nosotros para su restauración y es un factor que depende de la extensión de la lesión cariosa, que depende de las maniobras de endodoncia y es con lo que nosotros nos vamos a tener que lidiar y vamos a tener que evaluar correctamente para la correcta restauración de la pieza endodónticamente tratada. Por lo cual, por lo que venimos diciendo, es fundamental la consideración del remanente dentinario porque es un claro predictor del éxito clínico que vamos a conseguir en el tratamiento del diente endodónticamente tratado, ya que en general a menor remanente dentinario, más chances de fracaso va a tener nuestra restauración y menor posibilidad de sobrevida va a tener el diente endodónticamente tratado en el tiempo. Por lo cual, ustedes van a ver que en los próximos artículos que les vamos a ir presentando, todas las publicaciones a nivel internacional se enfocan de una u otra forma en la cantidad de dentina remanente como un factor para predecir el éxito que podemos llegar a tener en nuestro tratamiento. En este cuadro se pueden observar piezas endodónticamente tratadas con un remanente dentinario adecuado que va a asegurar el futuro de la restauración que vamos a realizar en ellas. Específicamente aquí se ven básicamente dos endocrown, una en el primer molar y otra en el segundo premolar. Estas restauraciones van a brindar correcta protección del remanente y van a tener un pronóstico adecuado en el tiempo. Lo mismo sucede en el caso de estas dos carillas anteriores que se realizan por un problema estético, porque entre los cambios que tuvieron estas piezas tuvieron las alteraciones de color,
pero obsérvese que como el remanente dentinario es suficiente, no es necesario recurrir al anclaje radicular ni recurrir a ningún tipo de maniobra que sea más agresiva, que en definitiva lo que hace es llevarse más dentina remanente, y de esta forma, por una maniobra muy simple, una preparación muy simple, se logra mantener prácticamente toda la estructura del diente endodonticamente tratado. Quiere decir entonces que el remanente dentinario va a determinar la necesidad de anclaje radicular o no. Esto lo hemos visto en los teóricos pasados, tanto en los teóricos de pernos de fibra como en los teóricos de pernos colados, que cuando el remanente dentinario disminuye a un nivel tal que no brinda retención a la restauración, debemos recurrir al anclaje dentinario, al anclaje radicular, perdón. Y cuando se recurre al anclaje radicular es cuando son fundamental las consideraciones de los distintos sunchos según sea el tipo de anclaje al que se recurre. Si estamos hablando de un perno de fibra, el efecto suncho interno, o si estamos hablando de un perno colado, el efecto ferrule o suncho externo. Es importante cuando se habla de suncho externo, ferrule, como lo puedan ustedes ver en la literatura, o efecto abrazadera también, tener claro a qué se refiere. Se refiere a tener un remanente dentinario, como muestra la foto del lado derecho, que sea capaz de absorber y disipar los esfuerzos que caen sobre el diente endodónticamente tratado, de forma tal de que esos esfuerzos no recaigan sobre el anclaje radicular, sino en el remanente dentinario. Para lo cual, como se muestra en el cuadro a la izquierda, es necesario tener con un aro, un anillo de dentina, que idealmente va entre los 3 y 2 milímetros, de forma tal que la corona, la restauración final, como muestra el esquema, cuando abraza a ese anillo dentinario, transmite los esfuerzos a la raíz, ensunchándola e impidiendo el efecto cuña, de forma tal de que el anclaje radicular tiene un rol pasivo en la recepción de esfuerzos, de los esfuerzos que la pieza dentaria recibe. En estas fotos se ve un claro ejemplo de lo que nos referíamos en el cuadro anterior cuando hablábamos de remanente dentinario. Miren la situación en el cuadro del lado izquierdo. Se ve que hay unas coronas con remanente abundante, remanente dentinario. Tanto es así que yo me animo a decir que en el molar capaz que hubiera sido innecesario recurrir a un anclaje intraradicular, pero bueno, sirve para demostrar el concepto que queremos transmitir. Este remanente dentinario va a ser el que va a absorber la carga que sobre las piezas dentarias se lleven durante la masticación, y no el anclaje radicular. Entonces, al evitar que el anclaje radicular sufra las cargas, se va a evitar el fracaso en el tratamiento de la pieza depulpada. ¿Por qué? Porque en la medida, y después lo vamos a ver en la literatura que vamos a revisar, en la medida que el remanente dentinario disminuye y las fuerzas son cada vez más compartidas por el anclaje radicular, sea cual sea, pero que además, cuando tenemos muy disminuidas este remanente dentinario, el anclaje comienza a ser un protagonista de lo que es la absorción de esfuerzos, menos chance tenemos de lograr éxito en el tratamiento de la pieza depulpada en el tiempo. Y eso es un concepto que hay que tenerlo bien claro. Es necesario contar con un remanente dentinario mínimo y evitar que las cargas se recaigan sobre el anclaje radicular, de forma tal de evitar que cada uno de estos anclajes, de distintos modos, como veremos, fracasen. Otro ejemplo, tal vez más típico, de lo que es tener un remanente dentinario básico mínimo de 2 milímetros, de forma tal de ensunchar, que la corona ensunche a la raíz. Observen, esta es la pieza depulpada, tiene un remanente dentinario disminuido,
pero a nosotros lo que nos interesa es este anillo que se logra, como muestra en el cuadro de la derecha, el anillo que se logra de dentina para poder la corona ajustar en esa zona, como muestra en el cuadro del lado derecho. Ven que tienen el anclaje intrarradicular, que en este caso es un perno colado, y hay un aro de dentina que va a ser donde la corona se ajuste y la corona va a ser quien ejerza ese efecto de abrazadera, ese efecto de ensunche que va a evitar que la pieza dentaria se fracture porque el perno es quien recibe las cargas. En la literatura existen múltiples trabajos de revisión, trabajos de estudios clínicos randomizados, que de una u otra forma lo que hacen es evaluar el pronóstico de la pieza endodonticamente tratado y asociarlo con el remanente dentinario. Estos autores en el año 2017 lo que buscaron fue hacer una revisión sistemática de una serie de la literatura y llegaron a una serie de conclusiones que les voy a mostrar en el próximo cuadro referente a la relación que existe entre el remanente dentinario, las cantidades de paredes que le quedan a la pieza endodonticamente tratada, la restauración que se realiza en esa pieza dentaria y el porcentaje de fracaso que se encontró. Es así que ustedes ven que en las conclusiones de la revisión sistemática hace un análisis de cuál es el pronóstico de las piezas dentarias endodonticamente tratadas a las cuales le quedaban 4 paredes, 3 paredes, 2 paredes, una y por último ninguna pared. Con respecto a las piezas que le quedaban 4 paredes restantes, es importante remarcar que la tasa de falla fue 0% en un seguimiento a 6 años, y eso da la pauta de la importancia que tiene el contar con un adecuado remanente dentinario. Ya con dientes tratados con 3 paredes, de 3 paredes remanentes, las coronas fueron las restauraciones que tenían la mejor performance. ¿Por qué? Porque son las restauraciones que abrazan a todo el remanente. Si bien nosotros en nuestra clínica tenemos una fuerte tendencia a las restauraciones parciales, internacionalmente las piezas depulpadas en su mayor porcentaje se restauran de dos formas, o mediante coronas o mediante endocrown, pero no mediante restauraciones parciales. Eso es una filosofía de trabajo que nosotros hemos adquirido en el tiempo y que forma parte de la escuela restauradora que tiene la operatoria en Uruguay. Por lo cual, ustedes en la mayor parte de los trabajos que van a ver, hace referencia a dientes endodonticamente tratados, restaurados mediante coronas. Y les decía que en dientes con 3 paredes restantes, las coronas eran las restauraciones que mayor tasa de éxito tenían un fracaso que oscilaba entre 0 y el 5.6%, mientras que las restauraciones parciales aumentaban la tasa de falla. Y quiero remarcar, y ustedes observen que menciona, las amalgamas no nos interesan porque ya no se usan, pero que las resinas compuestas detenidas por postes tenían una tasa de falla que era bastante más alta, que oscilaba entre un 9 y un 10%. Quiere decir que cuando se indican restauraciones directas, hay que tener en cuenta que son restauraciones que son las que tienen un pronóstico que no es el mejor, y además tengan en cuenta lo que sigue en el renglón: las restauraciones intracoronales pueden no considerarse como una opción en dientes con 3 paredes restantes, a pesar de lo cual nosotros en la clínica, con una tasa de éxito bastante buena, restauramos dientes que tengan 3 paredes, y hay que ver cómo están distribuidas, con un correcto remanente dentinario mediante restauraciones parciales. En dientes con 2 paredes restantes, ya es inapelable, se recurre a las coronas, y estas coronas podían ser realizadas con el auxilio para su retención de postes o sin postes, y lo que se observó que la tasa de falla más alta
se observaban en las coronas que estaban retenidas sin poste. ¿Por qué? Porque está disminuyendo el remanente dentinario y cada vez más se hace necesario el auxilio de un anclaje intrarradicular. En dientes con una pared se observó que las coronas retenidas por los postes son los que tenían las tasas de falla más baja y que las coronas retenidas sin postes tenían una tasa de falla considerablemente más alta que aquella. Y después, por último, en dientes con una sola pared restante, y ustedes fíjense que la tasa de falla de las coronas con o sin poste, con ferrúleo, ¿no?, oscilaron entre el 0 y el 35%. ¿En qué varía esa tasa? Y bueno, va a variar, que no es lo mismo tener una corona a la cual se le puede lograr un efecto ferrúleo o no, no es lo mismo que use un anclaje intraradicular o no, y por supuesto que cuando tengo una pared remanente, una pared dentinaria remanente, es crítico el recurrir al anclaje intraradicular, por lo cual estos autores hallaron que las coronas en los dientes con una sola pared restante y cuando se realizaban coronas sin anclaje tenían una tasa de falla que era bastante alta. Y en general concluyen que la tasa de falla de las coronas retenidas por poste fue mucho menor que la tasa de falla de las coronas retenidas sin poste. La conclusión final de este trabajo dice que se relaciona el fracaso clínico de las restauraciones en los dientes endodónticamente tratados con la estructura dental coronal remanente, y que cuando quedaban 4 a 3 paredes, las coronas dentales, las restauraciones coronarias mediante coronas eran la mejor opción. ¿Por qué? Porque lo que hacían era ensunchar, abrazar todo el remanente dentinario y así evitar que el efecto cuña aparezca cuando se cargan la pieza dentaria. Mientras que cuando quedaban 2 paredes o menos, las coronas necesitaban ser retenidas mediante un anclaje intraradicular. Eran necesarios los postes intrarradiculares y que esas coronas con anclaje intraradicular se comportaban mejor que si no se recurría al anclaje intraradicular. Y que por lo general, dientes, y que esto está comprobado y lo vamos a seguir viendo a lo largo del teórico, con más estructura dental remanente tienen mejor pronóstico que los que tienen menor estructura. Quiere decir que volvemos a lo que en varios cuadros anteriores vimos. El remanente dentinario es un predictor de éxito y esto hay que tenerlo en cuenta siempre. En línea con lo que venimos hablando del remanente dentinario, otros trabajos, como este que estamos viendo, hacen una evaluación de las paredes remanentes también y las distintas cargas y pronóstico que las piezas dentarias van a tener en el tiempo. A mí me interesa evaluar los extremos, tal vez, en el cual ustedes observen en la parte superior del cuadro, habla altura mayor a 2 milímetros, grosor de la pared mayor de 1 milímetro, situación ideal. Cuando tengo el ferrule entero, tengo las 4 paredes de lo que es ese anillo que busco, fíjese que no tenemos riesgo anticipado, no anticipamos riesgo. En la medida de que la cantidad de paredes disminuye, es importante evaluar qué pared comienza a faltar, porque no es lo mismo, ustedes imaginen, por ejemplo, un incisivo. No es lo mismo en lo que es la absorción de carga y el soporte de carga que falte una pared mesial o distal que una pared palatina o vestibular, porque las paredes de la pieza del remanente dentinario cargan distinto de acuerdo a cuál sea. Entonces, por ejemplo, si yo tengo 3 paredes remanentes y la que me falta es una pared proximal, esas paredes no son las que absorben carga de la función, por lo cual se considera que el riesgo es bajo.
En cambio, si yo tengo que me está faltando alguna pared y me faltan una pared o vestibular o la pared distal, perdón, palatina, y las que me quedan es alguna pared proximal, se anticipa que el riesgo es amplio. ¿Por qué? El riesgo es alto. ¿Por qué? Porque la pared palatina, el remanente palatino es importante para poder soportar las fuerzas de la oclusión. Y en la absorción de esas fuerzas, las paredes proximales no intervienen. Y en lo que es la progresión del daño y la progresión de la ausencia de remanente, ya cuando me queda una pared, observen que los autores lo que nos están poniendo en rojo es que hay un alto riesgo. Y por último, cuando no se logra ferrule, cuando no se logra, no tenemos remanente que se pueda ser abrazado por la corona, cuando no tenemos un remanente dentinario que impida que la carga recaiga sobre el anclaje radicular y por lo cual el efecto cuña es predecible, estos autores lo que nos están diciendo es que la pieza no es restaurable. Y esto hay que tenerlo en cuenta porque muchas veces intentamos actos heroicos en piezas cuyo remanente es inadecuado y que al final, luego de tanto trabajo, lo único que logramos es fracasar. Aquí les presento un trabajo de unos autores que simularon la pérdida de distintas porciones de del anillo del ferrule y evaluaron qué sucedía con respecto a la capacidad de carga que tiene el remanente dentinario. Y a la conclusión que llegaron es la ausencia de porciones del suncho de dentina, o sea el ferrule, en un diente endodonciado y restaurado, se asocia con mayor incidencia de falla por carga. Los valores de resistencia podrían reducirse por debajo de los clínicamente aceptables, claro, en la medida que disminuya la cantidad de paredes y cada vez sea menor el remanente. Aquí se ve cómo plantearon el trabajo y se ve a la izquierda la situación ideal, una pieza endodónticamente tratada con una altura de ferrule ideal que ronda los 2 milímetros. Este es el ejemplo en boca a la derecha típico, en el cual ustedes, a pesar de tener una pérdida importante de dentina, se mantiene este anillo de 2 milímetros que se observa, que es la garantía que tenemos de que no va a haber efecto cuña y que esta pieza va a tener un buen pronóstico en el tiempo. En el centro se ve el trabajo que realizaron, que parte desde la izquierda con el 1 a un ferrule íntegro y termina con el 4 en la derecha, en las cuales distintas porciones van faltando y que es el que hace que se llegue a la conclusión de que en la medida de que estas paredes van disminuyendo, como se ven del 1 al 4, va disminuyendo la capacidad de carga que tiene el remanente dentinario. Y por último, en los dos cuadros inferiores, se observan dos piezas endodónticamente tratadas en las cuales no hay ferrule y en las que hay que tener en cuenta que sean restauradas por un perno, con un perno colado, como está a la derecha, o por un perno de fibra. En cualquiera de las dos opciones el pronóstico es malo y en cualquiera de las dos opciones va a haber fracaso de la restauración. Va a fracasar distinto, eso es cierto, pero va a haber fracaso al fin y estas piezas se consideran hoy que de esta forma no son piezas restaurables. Ahora bien, cuando estamos frente a una situación como la que se ve en el cuadro de la derecha, en las cuales tenemos piezas que están endodónticamente tratadas y en las cuales no tenemos ferrule, no tenemos remanente dentinario, ¿qué conducta debemos adoptar? Sabemos de antemano que estas piezas tienen un pronóstico muy comprometido, en los cuales muchos autores indican su extracción, como vamos a ver, y en las cuales sabemos que la restauración que nosotros realicemos va a tener una vida, no va a tener mucha vida a largo plazo. Existen maniobras que se pueden realizar para poder lograr tener ese anillo de 2 milímetros, tener ferrule. Una de ellas es lo que se conoce como la extrusión ortodóntica y la otra es el alargamiento coronario.
La extrusión ortodóntica consiste en, mediante fuerzas de ortodoncia, hacer una extrusión de la pieza dentaria y lograr así recuperar un anillo de 2 milímetros de dentina de forma tal de recuperar el ferrule. Mientras que el alargamiento coronario es lograr el mismo objetivo mediante una intervención quirúrgica en la cual se quita hueso, se quita tejido blando, y así se logra recuperar este anillo dentinario del cual tanto necesitamos. Ahora bien, estas dos maniobras no siempre se pueden realizar porque, por ejemplo, la extrusión ortodóntica y el alargamiento coronario están supeditados, entre otras cosas, al largo de la raíz. Si yo tengo una raíz que es corta y comienzo a hacer un proceso de extrusión, estoy logrando menor anclaje intraóseo de la pieza dentaria, por lo cual también vuelvo a tener comprometida la situación del diente endodónticamente tratado. Por otro lado, el alargamiento coronario mediante cirugía no siempre se puede hacer. Ustedes imaginen que estamos frente a un incisivo central y bueno, el compromiso estético de la zona es muy importante y el alargamiento coronario muy probablemente distorsione todos los tejidos y la estética de los tejidos duros y blandos, de forma tal de que al final de la historia capaz que sí conseguimos el efecto Suncho, pero a costas de un compromiso estético importante. Quiere decir que, a pesar de que son herramientas de las cuales podemos recurrir, no siempre se pueden utilizar adecuadamente. Por lo que venimos hablando en el cuadro anterior, cuando tenemos situaciones en las cuales tenemos comprometido el remanente dentinario y a su vez las maniobras para recuperar el remanente dentinario, el efecto Suncho, no son posibles de realizar, tal vez la mejor opción para el paciente y la opción que brinda un mejor pronóstico en el tiempo sea la extracción de la pieza dentaria y la colocación de un implante. En situaciones como las que ustedes están viendo, cuando se recurren a técnicas de implante, que son técnicas en las cuales tenemos todo a favor para poder realizarlas, estas técnicas, de las cuales como puede ser el implante inmediato o cono sin carga, nos brindan un mantenimiento de todo el entorno que es excelente y a su vez con un pronóstico en el tiempo muy superior al pronóstico que pueda tener la restauración de esa pieza mediante una corona. Les voy a mostrar un caso de un paciente que tienen los incisivos centrales con un remanente muy comprometido, como el que ustedes están viendo. Restaurar estos incisivos demanda cirugía de alargamiento coronario o extrusión ortodóntica, pero además observen ustedes la pérdida dentinaria que tiene el remanente, el ancho de los conductos que aún están cariados. Quiere decir que cuando comencemos la preparación y la restauración final de estas piezas dentarias, el remanente final con el que vamos a contar es muy escaso y por lo cual el lograr un efecto Suncho y lograr un buen pronóstico en el tiempo va a ser una situación que va a estar bastante difícil de lograr, por lo cual se decide la colocación de implantes que tienen un pronóstico muy superior al pronóstico que van a tener dos coronas en estas piezas dentarias en el tiempo. Estas son las tomografías del paciente. Observen, a la izquierda se ve uno de los incisivos. Fíjense, una pieza muy corta, extrusión ortodóntica muy complicado, una línea de fractura radicular. Son piezas que están perdidas, son piezas en las cuales no vale la pena agotar recursos porque tenemos una opción que es más predecible, que es más simple, que al final de la historia va a darle al paciente otra estabilidad en el tiempo del sector y va a resolverle su situación clínica. Situaciones similares se ven en este otro ejemplo. Fíjense ustedes la situación que el paciente trae, es un incisivo lateral. Fíjese el remanente dentinario que tiene y se decide su extracción. Se decide la extracción del incisivo lateral en una situación que desde el punto de vista implantológico es inmejorable, una pieza que no tiene infección, una pieza que
se extrae mediante técnicas atraumáticas en la cual inmediatamente se puede colocar un implante que puede o no ser cargado. Y para ustedes que todavía no han visto nada de esto, les aclaro que si esta pieza pudiera ser cargada, inmediatamente el paciente se va con un provisional sobre su implante. Se va con un provisional sobre su implante, como sucede en este caso, en el cual también incisivo lateral con un compromiso importante de estructural de remanente, se coloca el implante, en la misma sesión se realiza el provisional y así es como se va el paciente, ¿va? Y cuando toque restaurarlo, va a ser una maniobra muy simple y el pronóstico de este tipo de restauración es de aproximadamente un 97% a 10 años. Quiere decir que tiene un pronóstico de éxito muy superior a restaurar ese remanente dentinario, esa pieza dentaria con un remanente dentinario escaso, en el cual por lo general terminamos con algún tipo de fractura radicular o algún tipo de fracaso de la restauración. Quiere decir entonces que, como resumen de lo que hemos visto hasta ahora, remarcar la importancia del remanente dentinario, remarcar la importancia de que no se produzca el efecto cuña, de que tengamos una restauración que abrace por lo menos 2 milímetros del remanente de la raíz, de forma tal de que los esfuerzos se transmitan directamente al remanente dentinario y no tengamos un efecto cuña que a la postre genera fracturas a nivel del remanente dentario. Cuando por X razón el remanente dentinario es considerado insuficiente y va a ser muy difícil recuperar mediante distintas técnicas un correcto suncho a nivel dentinario, no hay que dejar de considerar la opción de la extracción de la pieza y colocación de un implante, porque es una opción que es adecuada y es una opción con un pronóstico muy bueno y es un pronóstico muy certero. Por lo cual hay un momento en el cual debemos descartar a la pieza dentaria cuando no es restaurable y recurrir a otras herramientas que nos brinda la odontología para poder resolver la problemática del paciente. Ahora bien, cuando estamos en una situación en la cual el remanente dentinario es insuficiente y cuando es necesario recurrir a algún método para poder retener a la restauración de esa pieza endodónticamente tratada, es cuando recurrimos al anclaje radicular. El anclaje radicular, según se lo han definido en los teóricos que vemos ahora, es un elemento que, anclado en el conducto radicular, proveerá de la retención necesaria a la restauración, en aquellos casos en los cuales el remanente coronario es inadecuado o insuficiente. Quiere decir que el anclaje radicular es un recurso que tenemos nosotros para lograr retención de la restauración del diente endodónticamente tratado. Por lo cual hay que tener en cuenta varias consideraciones. La primera es que el anclaje radicular no devuelve la resistencia del pilar. La resistencia del pilar está dada por el remanente dentinario y es el único elemento que va a brindarle resistencia al diente endodónticamente tratado. El anclaje radicular es un medio de retención, simplemente eso, es un medio de retención interradicular que va a colaborar con la retención de la restauración final del diente endodónticamente tratado. Y, por último, cuando se decide que es necesario recurrir a un anclaje radicular, debemos hacer una correcta selección del tipo de anclaje radicular que vamos a utilizar, o sea, la selección del tipo de perno interradicular. En los distintos teóricos, ustedes han visto que básicamente contamos con dos tipos de anclaje interradicular.
Uno que es el que ven a la izquierda, el tradicional, que es el perno colado, que van a ver que es de uso universal, que es un tipo de anclaje que se usa hace muchísimos años y que en la cual la odontología uruguaya fue pionera, fue de las primeras en el mundo en recurrir a este tipo de anclaje. Y más modernamente, como ven a la derecha, se recurren, por razones que vamos a ver después y que ya ustedes han tocado en los teóricos, a los pernos prefabricados, a pernos fundamentalmente como el de perno de fibra, que es tal vez hoy de los pernos prefabricados el ABDET, el que más se usa. Y bueno, vamos a comparar un poco ventajas y desventajas de cada uno de ellos. Para comenzar a compararlos, yo quiero hacer referencia a una serie de trabajos. Yo les voy a presentar de aquí en más una serie de trabajos que de una u otra forma lo que les van a decir es más o menos lo que estos dos artículos aseveran. Y es que los postes de metal y los postes de fibra presentan un desempeño clínico similar y representan buenas alternativas para restaurar dientes tratados endodónticamente. Los tipos de falla que se observan cuando se utilizan postes metálicos son de un tipo como fractura del perno, fractura de raíz, etc. Mientras que cuando se usan postes de fibra, los tipos de fallas principales son la pérdida de retención y la fractura del poste. El efecto férula o ferrule y la cantidad de estructura dental remanente influyen en la supervivencia de los dientes tratados endodónticamente, tanto para los postes metálicos como para los de fibra. Esto tal vez sea el centro de toda la discusión del diente endodónticamente tratado que necesita anclaje radicular. Los anclajes radiculares se comportan en forma similar, aunque no lo parezca, y en la medida en la cual cada vez más influye el remanente dentinario y menos soportan los anclajes radiculares las cargas que recibe el diente. Y esto es lo que vamos a ir viendo en los sucesivos artículos que vamos a presentar. Otra revisión sistemática, en los cuales nos aseveran que los postes colados y de fibra presentan un comportamiento clínico similar en el seguimiento a corto y mediano plazo. La estructura dental remanente y el efecto férula o ferrule aumentan la supervivencia de los dientes sin pulpa restaurados, ya que las tasas de falla aumentan debido a la estructura dental reducida. Esto es importantísimo. Desde ya, consideren que en la medida que tengan cada vez menos estructura dental, mayor va a ser, como venimos viendo, la tasa de falla que va a tener el tratamiento del diente endodóntico. Hagamos un breve resumen de las ventajas y desventajas de cada uno de los tipos de anclaje. Empecemos por los pernos metálicos. Las ventajas que tienen. Es una técnica de trabajo sencilla, tiene un cementado convencional, son estructuras individualizadas para el conducto radicular, por lo cual su adaptación a las paredes del conducto es muy buena, es una adaptación íntima. Tienen una elevada resistencia a la fractura ante fuerzas de flexión, quiere decir que tienen un módulo elástico muy alto y presentan buena radiopacidad. ¿Qué desventajas tienen? Son más rígidos que los tejidos dentinarios, por lo cual van a ver la concentración de esfuerzos se concentra en el lecho radicular y esto genera riesgo de fractura. Debido a la necesidad de tomas de impresiones, normalmente no se aísla al momento de preparar el conducto, favoreciendo la contaminación. También es un hecho real y para tener en cuenta, cuando tenemos mucho rato el conducto que lo estamos preparando, y hay que tener cuidado que no esté encharcado en saliva, que no esté permanentemente inmerso en saliva, porque de esta forma lo que estamos haciendo es arriesgando a contaminar el conducto, la endodoncia que se realizó. La remoción de estos pernos es compleja y muchas veces de pronóstico incierto. Esto es real porque un perno correctamente realizado es difícil de remover. Son opacos y desde el punto de vista de la odontología restauradora están limitando el tipo de restauración con el cual vamos a tener que solucionar al diente endodónticamente tratado. El hecho de ser opaco impide que la luz
pase a través de la restauración final y tenga la sensación de profundidad. Es necesario opacarlos de alguna forma para que su información, la información del gris o del dorado, según el metal con que estén hechos, se transfiera a la restauración final, especialmente cuando estamos hablando obviamente de restauraciones libres de metal. Y por otra parte, hay que tener presente, y esto ya también se vio en el teórico de pernos colados, deben ser realizadas en aleaciones nobles, porque las aleaciones no nobles se oxidan, sufren corrosión y impregnan la raíz de la pieza dentaria, dándole un color bastante desagradable que muchas veces inclusive se transmite a través de los tejidos blandos. En este cuadro se ven distintas situaciones de pernos metálicos que en algunas situaciones, como se ve a la derecha, están con corrosión, están con oxidación. Como se ve a la izquierda, le imprimen un cambio de color a la pieza dentaria. Y bueno, y el módulo de falla en general es el que se ve a la izquierda, en la cual cuando el perno está realizado en un remanente dentinario escaso, la fractura radicular tiene un riesgo importante. En este cuadro intentamos explicar por qué un perno metálico tiene el riesgo de fractura radicular. A la derecha remarcamos la importancia del ferrule, la correcta altura de ferrule de 2 milímetros, que va a ser, como dice el cuadro, quien permita abrazar el remanente dentario de forma tal de evitar el efecto cuña. A la izquierda se observa cómo funciona un perno metálico, un perno colado, en un remanente dentinario, en un remanente que tiene ferrule y en otro que no. En el remanente que tiene ferrule, como se señala, cuando se carga el remanente dentinario, cuando se carga la restauración de este remanente dentinario, el ferrule va a ser quien proteja a la raíz del efecto cuña. En cambio, cuando no hay remanente dentinario y se carga a la restauración, esta restauración transmite directamente el esfuerzo al perno intrarradicular, al perno colado, y al remanente, a la raíz, al remanente dentinario. Por lo cual, como este perno es mucho más rígido que la raíz, cuando recibe la carga directamente, tiene la tendencia general, como se muestra en el cuadro, una fractura radicular que es irreversible. Hay que tener en cuenta que cuando se produce una fractura radicular en una situación como la que muestra el cuadro, la pieza dentaria hay que extraerla. En este cuadro se puede observar el modo de falla con el cual fracasa una pieza endodónticamente tratada que fue restaurada mediante un perno colado que no tenía remanente dentinario, que no tenía ferrule. Como se ve en las fotos de las filas del superior, esta pieza no tenía ferrule. Cuando se carga el remanente, se va a cargar sobre el perno colado, y esta carga se traduce, como se muestra en las fotos inferiores, en fractura radicular, como muestran las flechas que hay en el cuadro E. Cuando se carga ese perno muñón desde vestibular, se generan líneas de fractura a nivel radicular. Estas fracturas son las que yo les comentaba, que son fracturas que indican la abulsión de la pieza dentaria, la extracción, que son fracturas lo que se conoce como en la literatura como fracturas catastróficas. En este cuadro les traigo un estudio que realizó el profesor Ernesto Borgia. Para los que no los conocen, el profesor Ernesto Borgia fue profesor de la cátedra de operatoria hace unos años. Es una persona de, por supuesto, vasta experiencia, que hizo en una serie de estudios sobre los pacientes de su consulta. Y entre estos estudios hizo una evaluación, como dice el título, de 44 años de práctica usando pernos colados de oro. Que eso es importante a tener en cuenta. Y de la evaluación de estos 44 años de pernos colados, la conclusión que tuvo
es que tuvo un éxito clínico de un 90%, que la sobrevida media observada en los dientes estudiados fue de 19 años, lo cual es altísimo. La tasa de fracaso fue un 10% y, como pasa siempre, la fractura dentaria fue la falla más prevalente que encontró en estas piezas. A ver, varios datos a tener en cuenta. Primero, las restauraciones estas están realizadas por una persona de amplia experiencia, por lo cual de ahí capaz que se justifica que haya tenido un éxito tan alto, un éxito clínico tan alto. También hay que tener en cuenta la valoración que hizo el doctor Borgia de su remanente dentinario y en la aleación en la cual los pernos fueron realizados, que en general en esos momentos se hacían en oro, que es un material muy noble, que no oxida la raíz y que, a pesar de ser metálico, tiene un módulo elástico que es un poco más bajo que el de los pernos que actualmente se utilizan. Pero bueno, el dato importante es que se puede obtener una tasa de éxito muy elevada con pernos colados, siempre y cuando se haga un correcto análisis del remanente dentinario que el DET tiene y que se haga una correcta indicación de la restauración final de esa pieza. Vamos ahora a evaluar el otro tipo de pernos con que contamos, que son los pernos de fibra. Los pernos de fibra son más modernos, aparecieron en los años 90, como se dijo en los teóricos, buscando por un lado un material que tuviera un módulo elástico similar a la dentina y por otras partes que tuviera un componente estético mejor de lo que es el perno colado. ¿Qué ventajas tiene un perno de fibra? Tiene un comportamiento mecánico más favorable para el diente porque se flexiona en forma conjunta. El módulo elástico que tiene la dentina y el módulo elástico que tiene un perno de fibra es muy similar. Tiene adhesión al remanente dentinario y eso es lo que se conoce como efecto de Suncho interno, es decir, lo que se busca es que mediante la fijación, la adhesión del perno de fibra a las paredes del conducto radicular, este se comporte como una unidad con la pieza dentaria. Quiere decir que la adhesión es lo que hace que se comporte como una unidad y tenga el efecto de Suncho interno. Tiene transmisión de luz mejorada que mejora el aspecto del muñón, es decir, es un muñón estético, por lo cual la transmisión de luz es posible, la luz puede pasar de lado a lado a través del muñón, lo que tiene ventajas desde el punto de vista restaurador, ya que nos brinda un sustrato que es más amigable que un sustrato metálico que es opaco. No se corroen, es un buen tratamiento alternativo cuando tenemos piezas con pronóstico reservado y para no tener que realizar un perno colado, se puede realizar un perno de fibra, o inclusive cuando tenemos una amplia discrepancia con la luz del conducto, se puede realizar la técnica de Grandini, que ustedes la vieron en el teórico, pero bueno, como resumen de este punto, es una buena alternativa como tratamiento en piezas que están con pronóstico reservado o tienen conductos muy amplios. Son buenas soluciones transitorias, fundamentalmente pacientes jóvenes. Implican menor cantidad de sesiones y por supuesto evitan el realizar un provisorio dentro del conducto radicular y evitan la contaminación porque los conductos no quedan parcialmente desobturados. Otra ventaja que tiene es que ahorran costos porque no intervienen el laboratorio y además no es necesario el uso de metales nobles. ¿Cuáles son las desventajas que tienen los pernos de fibra? Antes que nada, hay que tener en cuenta la forma del conducto y en muchos conductos no se consigue una íntima adaptación del perno de fibra a sus paredes, lo cual es una desventaja importante. El otro factor es que
cuando tenemos una discrepancia entre el eje coronario y el eje radicular, estos pernos están contraindicados. Esto lo vieron en el teórico y hay que recurrir inevitablemente a un perno colado. También hay que evaluar su indicación en casos en los cuales la pieza endodónticamente tratada va a recibir fuerzas importantes, por ejemplo, en pacientes bruxómanos que hacen una carga muy importante de remanente. Y también están contraindicados, y va un poco de la mano con el punto anterior, en piezas que van a ser pilares de prótesis fija. Estas piezas que van a ser pilares de prótesis fija deben recibir como poste un poste colado. En este cuadro quiero comparar cómo funciona un perno colado y cómo funciona un perno de fibra frente a fuerzas cuando tenemos un remanente dentinario insuficiente, cuando no tenemos efecto Ferrul que me proteja del efecto cuña. A la derecha se representa un perno metálico y ustedes ven que cuando se carga en distintas direcciones al perno metálico y como no tenemos efecto Ferrule que proteja que esa carga no vaya a este perno, la consecuencia es la fractura radicular y esta fractura radicular es lo que se conoce como una fractura catastrófica, como les mencioné anteriormente. En cambio, a la izquierda tenemos representado un perno de fibra, también en una pieza sin efecto suncho externo, sin efecto Ferrule, en el cual cuando se carga estas piezas dentarias, la fractura se va a producir, como muestra el esquema, a nivel del muñón coronario del perno. Es decir, cuando tenemos piezas en las cuales no tenemos remanente dentinario ninguno, en el perno de fibra vamos a tener una falla a nivel del remanente y no una fractura a nivel del remanente radicular como en el perno metálico. Ahora bien, hay que tener en cuenta que a pesar de que en primera instancia parece que la fractura del perno de fibra a nivel coronario es más favorable que la fractura a nivel del perno de la raíz, retirar el resto del perno de fibra muchas veces es una tarea bastante compleja que genera accidentes, que genera perforaciones a nivel del conducto radicular. Entonces, el resumen siempre vuelve al inicio. Piezas dentarias sin efecto Suncho, sin efecto Ferrule, son muy complicadas en su pronóstico, sea cual sea el perno que se va a colocar, porque cada uno de ellos, tanto el de fibra como el colado, tiene sus propios accidentes y tiene su propio módulo de fracaso. Hay otro factor no menor a tener en cuenta cuando se va a colocar, cuando se elige un anclaje radicular mediante un perno de fibra, y es la adhesión dentro del conducto radicular. La adhesión dentro del conducto radicular tiene una cantidad de factores a tener en cuenta que hacen que muchas veces sea incierta y tenga un pronóstico que es comprometido. Hay varios factores que se deben tener en cuenta, que son los que se ven en este cuadro, y es que hay un menor grado de polimerización de los adhesivos y medio cementante porque la luz no llega a todos los sectores en la misma forma. Entonces, a pesar de que hay distintas técnicas para tratar de que la luz llegue, no siempre esta luz va a llegar de la misma forma, por lo cual siempre se recurren a segmentos duales, pero que muchas veces tienen dificultades de polimerización y adhesión en las partes más cercanas al ápice. Lo otro que hay que tener en cuenta es que la dentina del conducto radicular, luego del tratamiento endodóntico, está alterada
No es lo mismo adherir a la dentina de un conducto radicular que a la dentina de una pieza dentaria que está sana. Esta dentina ha sido alterada, por un lado, por los distintos elementos, los distintos eh, elementos de lavado del conducto radicular, como por ejemplo el hipoclorito, el ETA, y hace que el colágeno esté alterado y hace que la adhesión que se realiza, esa capa híbrida que se quiere obtener, sea de baja calidad. También hay otro factor importante, y es que no solo esta dentina está contaminada por los distintos irrigantes y soluciones que se utilizan en el tratamiento, sino que además, cuando se procede a la preparación del conducto radicular, se genera un efecto que se conoce a veces en algunos lados como la gota gruesa, que es como una pasta, un barro que se genera entre lo que es la gutapercha, cuando se fresa, el cemento de la obturación radicular, que muchas veces genera como un empaste que tapa o impide llegar correctamente a los túbulos dentinarios y así poder lograr una correcta adhesión. También no es menor que la visibilidad, el control de las maniobras clínicas dentro del conducto es se puede llegar a ser dificultoso. Y por último, y no menor, hay que tener en cuenta el factor C, lo que es la contracción de las resinas dentro del conducto. Y ustedes saben que la peor situación en lo que tiene que ver al factor C se da cuando tengo que una resina se adhiera a todas las paredes del conducto radicular, por lo cual al final, cuando contrae la resina, cuando contrae el cemento de resina, generalmente se ha visto que en algunas paredes está desprendido, se desprende de la adhesión y ahí en esa zona no tenemos adhesión. Estos son esquemas y fotografías de cómo se da el proceso de adhesión. Ustedes saben que cuando realizamos una técnica de grabado y lavado, lo que estamos buscando es, por un lado, liberar, desobliterar los túbulos dentinarios y por otro lado exponer al colágeno frente a los distintos adhesivos de forma tal de lograr por un lado una capa híbrida y por otro lado los tags de resina que se van a lograr mediante la introducción del adhesivo dentro de los túbulos dentinarios. Yo les decía que en la pieza endodónticamente tratada, por un lado el colágeno está alterado por los distintos irrigantes que se utilizan durante la endodoncia, y estos túbulos dentinarios muchas veces se están obliterados por cemento, están obliterados por gutapercha, por lo cual es muy difícil muchas veces lograr que tengamos una correcta capa de adhesión, una correcta capa híbrida. Este esquema les quiere mostrar el concepto de factor C. El factor C es la relación entre las paredes que se adhieren y las paredes que no se adhieren. Es un cociente en la cual tal vez el cuadro que está arriba a la izquierda, a la derecha, sea la mejor relación, en la cual tengo una sola pared adherida y esto permite que toda la resina contraiga hacia esa pared y no tenga modificaciones dimensionales. En cambio, la peor situación es cuando tengo una situación como en el cuadro inferior a la izquierda, en la cual tengo adhesión en todas las paredes, que es la situación del conducto radicular. Entonces, cuando la resina polimeriza, hace una fuerte fuerza de contracción que tiende a desprenderla de todas las paredes del conducto. Y de hecho, hay muchos trabajos en los cuales se ha visto que la resina está parcialmente desprendida o totalmente desprendida de la pared del conducto radicular. Es así que vamos a ver una serie de trabajos en los cuales se tocan las consideraciones que hemos estado viendo. En este trabajo hace una revisión sistemática
de cómo se comportan los pernos de fibra y llegan a las siguientes conclusiones. El tratamiento endodóntico, el método de aplicación del cemento y el pretratamiento del poste son factores que pueden afectar significativamente la retención de los postes de fibra en los conductos radiculares. Los cementos de resina autoadhesivos son menos sensibles a la técnica para los procedimientos de cementación en comparación con los cementos de resina normales. Quiere decir que por un lado está reafirmando que el cómo se realiza el tratamiento endodóntico y el pretratamiento del poste, algunos autores preconizan pretratar el poste de fibra especialmente con agua oxigenada, 10 volúmenes, de forma tal de exponer la fibra de vidrio al silano del cemento de cementado. Son factores que influyen en la estabilidad que tenga futuro el perno de fibra. Y da ciertas recomendaciones en las cuales dice que es así, los cementos autoadhesivos son menos sensibles a la técnica que los cementos que tienen más pasos. ¿Por qué son menos sensibles? Porque, bueno, tienen menos pasos en las cuales podamos tener mayores cantidad de errores. Estos autores, en una revisión sistemática, concluyen que la evidencia clínica y de laboratorio disponible valida la utilización de pernos de fibra como una alternativa a los pernos metálicos y a otros postes de color del diente, como el de la circonia. La preservación del tejido dental coronal, fíjense, siempre volvemos al mismo tema. La preservación del tejido dental coronal, el uso de pernos con propiedades elásticas similares a la dentina y la técnica de adhesión son los factores más críticos. Me animo a decirles que dentro de todos estos factores más críticos que estos autores consideran, para mí la preservación del tejido dental coronal sigue teniendo el número 1 entre todos los factores que debemos considerar. Este artículo es muy interesante porque compara los pernos colados y los pernos de fibra y desmitifica un poco el hecho de las desventajas que tienen los pernos colados con respecto a los pernos de fibra y a su vez también nos da una idea de cómo funcionan ambos tipos de pernos. Después de un seguimiento a 5 años, estos autores tienen las siguientes conclusiones. Después de 5 años de seguimiento, tanto los pernos de oro colado como los sistemas de pernos de fibra en dientes despulpados, restaurados con coronas de cerámica, provistos de ferrule, funcionan igualmente bien. No se observaron diferencias clínicas relevantes entre los grupos de prueba y control. Varias cosas a extraer de este trabajo. El primer punto, cuando tenemos un remanente dentinario adecuado, ambos tipos de pernos funcionan igual. ¿Por qué? Porque la carga no la soporta el perno, la carga la está soportando el remanente justamente. Y por otra parte, hay que hacer énfasis en un factor, y es que la mayor parte de la literatura cuando habla de restaurar una pieza endodónticamente tratada, se refiere a restaurarla con una corona. ¿Por qué? Porque la corona es la única restauración que abraza en forma completa este anillo del remanente dentinario, da el efecto ferrule y por lo tanto es la restauración que da la máxima protección al remanente dentinario que tiene el DET. Dos trabajos más que vamos a evaluar. Este trabajo es un seguimiento de 5 años de postes de fibra, postes de fibra y postes colados. Concluye que, después de 5 años de seguimiento, tanto el perno colado de oro como los sistemas de poste de fibra y muñones de resina compuesta en diente con coronas completas de cerámica provistos por ferrul funcionan igualmente igual. Entonces es decir, hay coincidencia en la literatura que cuando tenemos correcto efecto ferrul y cuando estamos restaurando el DET con coronas, los resultados son igualmente buenos, tanto se use un sistema de anclaje mediante un perno colado o mediante un perno de fibra.
Otro artículo, y acá hace hincapié en el tipo de restauración que se va a realizar en el DET. Y estos autores lo que están diciéndonos es que las restauraciones indirectas, principalmente las coronas totales, tienen mayor supervivencia a 5 años y a 10 años que las restauraciones directas, como por ejemplo las resinas compuestas. Es importante tener este factor en cuenta porque a veces por cuestiones económicas, se realizan resinas compuestas en dientes endodónticamente tratados. El problema es que estas restauraciones no realizan recubrimiento oclusal, no protegen al remanente, por lo cual, si la carga cae directamente en el remanente dentinario, este remanente no está preparado para recibirlas y es muy frecuente ver dientes endodónticamente tratados, restaurados con resinas directas que tienen fractura del remanente. Por lo cual se desaconseja totalmente realizar restauraciones directas en piezas que están endodónticamente tratadas, cuyo remanente no sea muy bueno, como se ha mostrado en algunos de los teóricos, o no puedan protegerse, no puedan estar adecuadamente protegidos. Otro factor importante en la evaluación de el remanente dentinario y la evaluación de la restauración final que vamos a realizar en él son las fuerzas que el paciente ejerce. El paciente tiene la capacidad de ejercer fuerzas muy importantes sobre las piezas dentarias suyas y por lo tanto sobre sus restauraciones. Estas fuerzas a veces, como pasa en el bruxismo, son muy destructivas y hay que tener en cuenta que si las fuerzas que el paciente ejerce en su parafunción fueron capaces de, como muestra en el cuadro, desgastar sus piezas dentarias, nuestras restauraciones no van a llevar una mejor fortuna, es decir, van a estar sometidas a una carga muy importante, una carga adicional muy importante, y por lo cual van a tener mayores chances de fracaso. Y este es un factor a tener en cuenta cuando se está frente a la restauración de un diente endodónticamente tratado en un paciente con bruxismo. Bien, para ir terminando, vamos a dar algunas conclusiones sobre lo que hemos visto. Para empezar, la restauración del diente endodónticamente tratado representa un desafío para el odontólogo rehabilitador, ya sea por sus condiciones particulares luego del tratamiento endodóntico, como por la cantidad de materiales y técnicas diferentes disponibles. Hoy por hoy hay múltiples técnicas de restauración y múltiples formas de restaurar un diente endodónticamente tratado, por lo cual la correcta selección de la técnica que vamos a utilizar es bastante dificultosa. La reconstrucción exige de un análisis previo de los factores endodónticos, restauradores, protésicos y periodontales de cada caso, de forma de formular un adecuado pronóstico a largo plazo de la sobrevida de la restauración. Y esto es un factor importante a tener en cuenta, el hecho de estar frente a una pieza que dificulta, que no tiene remanente dentinario y hace que para poder lograr su restauración tengamos que recurrir a procedimientos que hacen el pronóstico incierto, muchas veces lleva a la extracción de esa pieza y restaurarla y a reponerla mediante técnicas mucho más predecibles. Dependiendo del remanente dentinario, en muchas de las reconstrucciones del diente endodónticamente tratado, no es necesario el uso de perno. Eso ustedes ya lo han visto en los teóricos anteriores. La restauración del remanente de la pieza endodónticamente tratada con un buen remanente dentinario no necesita el uso de ningún tipo de perno intraradicular. Pero a medida que la destrucción dentaria es mayor por razones de retención, se hace necesario recurrir a los distintos tipos disponibles de perno, cada uno con su indicación y su filosofía, y considerando que ningún perno es ideal para todas las situaciones clínicas. La selección de un tipo determinado de anclaje radicular depende de múltiples factores, y todos los sistemas basan su éxito y el de la restauración final en la cantidad de remanente dentinario y en la posibilidad de ensunchar ese remanente. Además de los factores mencionados, es importante la evaluación de las fuerzas que recibirá
la restauración sobre el diente endodónticamente tratado, sean estas funcionales o parafuncionales. Bueno, les agradezco y buenas tardes.